Avisa cuando... Ya. Ya, ahí está. Buenísimo. Ya, entonces como les comentaba, el concepto importante primero que hay que tener es que era el ciclo cardíaco, y de este concepto entonces se van a dividir o van a aparecer tres conceptos que son importantes. El primero es que vamos a dividir este ciclo cardíaco en dos fases principalmente, sístole y diástole, y además que tiene una duración aproximada de 0,8 segundos, y recordar siempre que esta frecuencia ya puede cambiar, y cuando cambia, generalmente lo que se altera va a ser el tiempo de diástole. Generalmente se corta el diástole y no se corta el sístole. Ahora, algo muy poquito de anatomía, este es un corazón, ya tenemos, no, creo que no van a ver mi mouse, pero bueno, tenemos la vena cava, tenemos la aurícula derecha, tenemos el ventrículo derecho, luego tenemos acá la salida hacia todo lo que es la circulación pulmonar, luego ingresan por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo después, y finalmente sale en la circulación sistémica. Como los protagonistas del ciclo cardíaco van a ser principalmente las válvulas. Ya tenemos dos grupos de válvulas. Dale nomás, José, las dos primeras van a ser las válvulas aurículo-ventriculares, que, como lo dice su nombre, van a separar lo que es aurícula de ventrículo. Y tenemos entonces en el lado derecho lo que es la válvula tricúspide, y en el otro lado la válvula mitral. Y el otro grupo de válvulas va a ser las válvulas semilunares, que son las que permiten el flujo hacia la circulación finalmente arterial. En el caso del lado derecho vamos a tener la válvula pulmonar, y en el caso del lado izquierdo vamos a tener la válvula aórtica. Fácil acordarse porque en realidad la válvula aórtica abre hacia la aorta y la válvula pulmonar abre hacia las arterias pulmonares, ¿ya? Lo importante es que hay que tener en concepto de válvulas, dale nomás José, es que principalmente las válvulas siempre se movilizan de manera unidireccional, ¿ya? Es decir, solamente se abren hacia un lado, y en un corazón que está muerto, estas válvulas van a estar naturalmente cerradas. Por lo tanto, la forma de abrir estas válvulas va a ser por diferencias de presión. Me explico. Por ejemplo, para que la válvula tricúspide, que es acá, la que está en el ladito derecho, se abra, significa que la presión en la aurícula derecha tiene que ser mayor a la presión en el ventrículo izquierdo, porque si no la válvula se mantendría cerrada. Y eso va a aplicarse para para todo el resto de las válvulas también. Dale nomás. ¿Dudas con anatomía o con lo que hablé? Eso es solo anatomía, ¿no? Ya, sigamos entonces. Ciclo cardíaco, entonces, vamos a dividirlo principalmente en cuatro fases. Primero tenemos una fase de llenado, la otra va a ser una fase de contracción isovolumétrica, la tercera va a ser una fase de eyección, y la cuarta va a ser la fase de relajación isovolumétrica. Ahora hay que tener en cuenta que, como lo dice su nombre, esto es un ciclo, así es que dale José nomás, esto se va a repetir hasta la infinidad, hasta que la persona se muera o entre en paro, ¿ya? Eso es lo importante, y no por nada le puse colores distintos, porque lo que ven más rosado va a corresponder a sístole, y lo que ven de un color más damasco, en realidad es otra tonalidad de rosado, pero qué terrible, bueno, es como damasco, eh, va a corresponder a diástole, es decir, como lo que es relajación. Entonces, dale José nomás. Lo que hay que tener en cuenta es que sístole va a ser la contracción del corazón, y diástole va a ser la relajación del corazón. Vamos entonces ahora con la primera fase. La primera fase entonces va a ser también la etapa de llenado, y cuando nosotros nos enfrentemos ante una etapa, creo que la mejor forma para lograr comprender qué es lo que ocurre es hacernos tres preguntas. Lo primero es qué es decir, en qué consiste. La dos sería cómo van a estar las válvulas, porque las válvulas van a ser siempre las protagonistas en el ciclo cardíaco, y la tercera va a ser si subdividimos esta etapa o no la subdividimos. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué es? La etapa de llenado va a ser la etapa al final de la diástole, y es súper fácil de acordarse porque se llama etapa de llenado y es donde los ventrículos se van a llenar de sangre. Tan simple como eso. Ahora, ¿cómo van a estar las válvulas? Sabemos entonces que para que el ventrículo se llene, vamos a tener que tener abiertas las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos las válvulas auriculoventriculares cerradas, no podría ingresar la sangre. Y vamos a tener las válvulas semilunares que van a estar cerradas. ¿Por qué? Porque si tuviéramos las válvulas semilunares abiertas, la sangre se iría hacia el sistema arterial y por lo tanto los ventrículos no se llenarían. Fácil de acordarse. Ahora, ¿se va a subdividir esta etapa? Lamentablemente sí, se subdivide. Dale nomás, José. Y vamos a subdividirla en tres etapas, ¿ya? La primera va a ser de llenado rápido. Es mucho bla bla lo que sale ahí, pero es tan simple como es la fase en donde se llena más rápido de la etapa de llenado. Generalmente son los primeros 2/3 APP como de la etapa de llenado total. 2/3 van a corresponder a la fase de llenado rápido.
la segunda subdivisión va a ser lo que se llama la etapa de llenado lento o diástesis, y entonces aquí vamos a tener que ya la velocidad con que se están llenando los ventrículos ya no va a ser tanta, y finalmente tenemos la contracción auricular, que va a ser literalmente cuando se contraen las aurículas y aporta un poquito de volumen más hacia este ventrículo. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar más claro de acá? Esto es un muy buen ejemplo de cómo funciona el tema de las válvulas en relación a las diferencias de presión. Estas tres subdivisiones, la única diferencia que tienen es el gradiente de presión que existe entre la aurícula y el ventrículo. La fase de llenado rápido es cuando la aurícula está cargadísima de sangre y el ventrículo tiene muy poquito sangre porque acaba de tirarla toda hacia la circulación sistémica. Entonces la diferencia entre esta aurícula llena de sangre y este ventrículo con poquita sangre es mucha, por lo tanto la sangre entra muy muy rápido. Después el ventrículo se empieza a llenar, la aurícula se empieza a vaciar, por lo tanto las presiones se empiezan a equilibrar y la velocidad de flujo ya no es tanta, así que entramos a esta fase de llenado lento. Y llega un punto en donde ya están a punto entonces de igualarse las presiones, y aquí es donde la contracción auricular aporta esa presión necesaria para hacer pasar aún más sangre hacia el ventrículo, y como la presión del ventrículo va a ser mayor a la de la aurícula, se va a cerrar la válvula auriculoventricular y da inicio a la siguiente etapa. Entonces, démosle, démosle nomás eso. Esto entonces es un poquito ya de lo mismo que hablé. Vamos a estar acá en lo que tienen que ver como el color morado. Entonces, la parte de abajo va a ser la curva de volumen, que vemos entonces que primero tenemos un volumen residual, que es lo que se llama en el ventrículo, que es lo que queda posterior a la eyección, y vamos a ver cómo en los primeros 2/3 el volumen aumenta drásticamente debido a este delta de presión que va a ser muy muy alto, y luego tenemos ya en el último tercio ya final, vamos a tener entonces cómo las presiones se van igualando y el volumen empieza a no variar tanto. Y finalmente tenemos que la sístole de las aurículas va a generar entonces este pequeño aumentito de volumen, generando que la presión del ventrículo izquierdo supere, o sea, perdón, la presión ventricular supere a la presión auricular, y se cierre de esta manera entonces la válvula aurículo-ventricular. ¿Dudas con la etapa de llenado? ¿Podrías explicar de nuevo el gráfico, porfa? Que no Ya, sé es que cómo me cuesta un apuntarlo. poquito porque no tengo mouse. No sé si tú, José, me podía ayudar. Ya, ándate como, ándate como, como a la mitad del gráfico, que siento que ahí está más lindo. Ya, ¿cachai que? No sé qué me preguntó, Sebastián, mira. Tienes entonces cuando parte la diástole, pongámonos en el... Ya, a ver cómo... Voy a tratar de explicártelo lo mejor posible sin el mouse. En el corazón derecho, en el gráfico del corazón derecho, tenemos arriba el gráfico de presiones y abajo el gráfico de volumen, ¿ya? Tenemos que se divide primero entonces en el corazón derecho, sale diástole, contracción isovolumétrica, sístole y relajación isovolumétrica. Y de nuevo viene una diástole. Esa diástole grande es la que vamos a usar para entenderlo porque está mejor, está más linda, ¿ya? Entonces, al final de la sístole, que ya lo vamos a ver, el corazón va a quedar con muy poquita sangre, que es lo que se llama volumen residual. Entonces, si nos vamos a lo que es el volumen, es decir, en la parte inferior del gráfico, vamos a tener que el volumen va a ser aproximadamente de 50 ml, no más. Como se abren las válvulas auriculoventriculares, van a dar paso a la sangre que teníamos en las aurículas hacia el ventrículo. Y como el delta de presión va a ser muy grande porque las aurículas están llenas de sangre y el ventrículo casi no tiene, la sangre va a pasar muy rápido hacia el ventrículo. Y esos, los primeros 2/3, es lo que llamamos la fase de llenado rápido, que es la primera etapa de la etapa de llenado. Después de eso, si seguimos mirando el gráfico, vemos que el volumen va a seguir aumentando, pero en realidad no tanto. Y este volumen que no aumenta tanto es porque ya las diferencias de presiones se empiezan a igualar, empiezan a disminuir, y por tanto, esto es lo que se llama la fase de llenado lento. Y ya la última fase es cuando vemos acá que en la contracción auricular genera entonces este como empujoncito de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, ya casi con presiones iguales, generando entonces que ingrese más sangre al ventrículo. ¿Y qué es lo que pasa? La presión ventricular va a ser mayor a la presión auricular, generando entonces que la válvula auriculoventricular que estaba dejando pasar la sangre de la aurícula al ventrículo se cierre y comience la siguiente etapa. ¿Quedó un poco más claro? Sí, de panas, gracias. Ya, sigamos entonces. Ya, entonces, la segunda etapa va a ser la etapa de contracción isovolumétrica. Dale nomás, José, nos vamos a hacer las mismas tres preguntas.
vamos con la primera, que ¿qué es? Es la etapa inicial de sístole y es donde va a aumentar significativamente la presión ventricular. Veamos cómo están las válvulas. Las válvulas entonces auriculoventriculares y las válvulas semilunares van a estar cerradas. Es muy fácil acordarse de esto, ¿por qué? Porque el mismo nombre lo va a decir, se llama etapa de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Que no hay variación de volumen. La única manera de que el volumen no varíe es que nada entre ni nada salga. Y para que nada entre y nada salga, vamos a tener que tener todo el sistema por donde podría salir o entrar algo cerrado. Así que las válvulas van a estar cerradas. Vamos con, vamos con la tercera. ¿Se subdivide? No se va a subdividir. Entonces ahora vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Dale nomás, José. Volviendo entonces a nuestro grafiquito, tenemos entonces, lo habíamos dejado aquí como, ya vamos como el gráfico del corazón izquierdo, ¿ya? Y tenemos entonces que la parte roja es lo que corresponde a la fase de contracción isovolumétrica. Esta fase entonces se caracteriza o inicia cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares, es decir, la válvula tanto aórtica como la válvula pulmonar, van a seguir cerradas. ¿Por qué? Porque la presión ventricular al inicio de esta fase en realidad no va a ser lo suficientemente potente como para vencer la presión que hay a nivel de la circulación sistémica. Entonces lo que hace el corazón es que como se encuentra en sístole y tenemos un espacio en donde no puede entrar ni escapar absolutamente nada y yo lo comprimo, va a haber un aumento, si nosotros nos fijamos en el gráfico como en la parte de arriba en donde se están graficando las presiones, un aumento muy muy alto de presión y eso entonces va a llegar un punto en donde vamos a aumentar, 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 aumentar la presión y la presión a nivel ventricular va a superar a la presión que hay a nivel sistémico, ya sea a nivel de la circulación sistémica o a nivel del sistema pulmonar. Cuando esto ocurre, se va a abrir la válvula semilunar y va a dar inicio a la siguiente etapa. Y como vemos en el gráfico de abajo, en la parte de abajo del gráfico, en la misma zona, en la contracción isovolumétrica, como lo dice su nombre, no hay variación de volumen, por lo tanto vemos que el volumen se mantiene igual. ¿Dudas con la contracción isovolumétrica? ¿No? Sigamos entonces. Vamos entonces a la etapa de eyección, ya es la tercera etapa, y de nuevo las mismas tres preguntas, va a ser la etapa en donde la sangre se va a eyectar al territorio arterial. ¿Cómo van a estar las válvulas? Las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y las válvulas semilunares van a estar abiertas. ¿Por qué van a estar abiertas? Porque lo que yo estoy haciendo finalmente es enviar esta sangre hacia el sistema arterial y la única manera de que salga es abriendo las válvulas semilunares, porque recuerden que la presión a nivel ventricular es mayor que la presión que encontramos en el sistema arterial. Entonces, vamos de nuevo con... primero, ¿se subdivide? No, no se subdivide, así es que vamos a verla ahora un poco más en detalle con el gráfico nuevamente. Tenemos entonces que acá es ahora la porción amarilla y tenemos que em, esto ocurre todavía en sístole. Entonces el corazón se sigue contrayendo y ya cuando venció entonces la resistencia de la circulación sistémica, tenemos la apertura de las válvulas semilunares, pero sigue aumentando la presión ventricular porque al final seguimos contrayendo el corazón, entonces la presión sigue aumentando y luego la sístole se va a empezar a acabar. Y cuando se empieza a acabar, la presión empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta llegar a un punto en donde la presión nuevamente del sistema arterial le va a ganar a la presión que vamos a encontrar dentro del ventrículo y por lo tanto va a cerrarse las válvulas semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar, y vamos a dar inicio a la siguiente etapa. Vemos que en la parte del volumen, en la fase de eyección, como teníamos un volumen, por ejemplo, de 120 ml, y en la fase de eyección este volumen empieza a disminuir rápidamente hasta quedarnos de nuevo con estos 50 que teníamos al final de la diástole. Eso entonces con la fase de eyección. ¿Alguna duda? ¿No? Sigamos entonces. Vamos ya a la última etapa, que es la etapa de relajación isovolumétrica. ¿Qué va a ser? Es la etapa donde el corazón se va a relajar, es el inicio de la diástole. Y al igual que en la contracción isovolumétrica, como el volumen no varía, nada tiene que estar abierto y por lo tanto tenemos las válvulas auriculoventriculares cerradas y las semilunares también van a estar cerradas, ¿ya? Esta es una fase, como dije, es el inicio de diástole, por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo acá en un espacio cerrado con el corazón expandiéndose es disminuir la presión que hay a nivel ventricular.
¿Vamos a subdividir esta etapa? No, no vamos a subdividir esta etapa, por lo tanto, la única que se subdivide va a ser la primera etapa, ¿ya? Que va a ser la etapa de llenado. Vamos entonces ahora a ver cómo es la etapa de relajación isovolumétrica y vamos a hacer un repaso súper rápido por todas las etapas viendo este mismo gráfico y terminaríamos mi parte, ¿ya? Entonces, en cuanto a la relajación isovolumétrica, estamos viendo que comienza entonces con el cierre de las válvulas pulmonares y aórticas, con estas válvulas semilunares, y como el corazón se está dilatando, vemos cómo baja la presión en esta franjita verde, vemos cómo baja la presión hasta que llega un punto en donde la presión auricular es mayor que la presión dentro del ventrículo. Y como ya hemos visto varias veces, como la presión auricular es mayor a la presión que está dentro del ventrículo, vamos a abrir las válvulas auriculoventriculares, permitiendo entonces el ingreso de sangre hacia el ventrículo, y así se repite nuevamente todo el ciclo. Y abajo vemos nuevamente cómo en esta fase isovolumétrica no hay variación de volumen, porque si no, no sería isovolumétrica. ¿Dudas en relación ¿cómo se llama? A la etapa de relajación isovolumétrica? ¿No? ¿Necesitan que repase todo de nuevo junto o avanzamos? Todo perfecto. Sí, sí, avancemos. ¿Avanzamos o alguien quiere que lo veamos todo de nuevo? O sea, puede ser así como un repaso así como muy flash, por fin. Sí, sí, puede ser. Ya, a ver, bien rápido. Una cosa Sí. flash, se ve el mouse, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ah, ya, ya. No, sí, sí se ve. Ya, algo bien flash entonces, ya mira, entonces partamos nuevamente acá, en la parte de la diástole, en la parte morada, tenemos entonces que en la fase de llenado, los primeros 2 tercios van a ser de fase de llenado rápido, el último tercio va a ser la fase de llenado lento, y luego tenemos la contracción auricular. En esta fase, como se tienen que estar llenando los ventrículos, las válvulas que tenemos a nivel aurículo-ventricular tienen que estar abiertas porque la sangre tiene que pasar de la aurícula al ventrículo, y las semilunares tienen que estar cerradas porque si no, no pueden salir a la circulación, o sea, se escaparía la sangre a la circulación sistémica. Ahora, esa es con esa etapa. La etapa entonces finaliza cuando la presión ventricular, debido a que le está llegando mucha sangre, aumenta y le gana la presión de la aurícula, y por lo tanto tenemos entonces que da inicio a la fase de contracción isovolumétrica. La fase de contracción isovolumétrica va a ser la primera etapa dentro de la sístole, y como tenemos contracción sin variación de volumen con todas las válvulas cerradas, encontramos un aumento muy importante de presión que va a determinar el fin finalmente de esta etapa, una vez que este aumento de presión supere a la presión que hay a nivel sistémica, ya sea a nivel del sistema arterial aórtico o a nivel del sistema pulmonar. Una vez que logra vencer esta presión, vamos a pasar a la tercera fase, que va a ser la fase de eyección, en donde el volumen disminuye, porque tenemos que eyectar este volumen que teníamos a nivel ventricular hacia el resto del sistema, y vamos a seguir aumentando la presión porque todavía esto ocurre en sístole, pero esta contracción luego comienza a disminuir en la misma sístole, y la presión nuevamente comienza a bajar hasta un punto en donde la presión que tenemos a nivel del sistema arterial va a nuevamente ganarle a la presión que hay a nivel del ventrículo, generando entonces el cierre de las válvulas semilunares, y por tanto vamos a dar inicio a la última etapa, que sería la etapa de relajación isovolumétrica, en donde tenemos una dilatación del corazón sin variación de volumen, porque es isovolumétrica, con todas las válvulas cerradas, generando entonces que la presión dentro del ventrículo disminuya. Y esto va a ocurrir hasta que llegue el punto en donde disminuye a tal punto que la presión auricular va a superar nuevamente a la presión ventricular y se hable nuevamente las válvulas auriculoventriculares. Y eso se repite infinitamente. ¿Estamos ahora? Si tienen dudas, me las pueden preguntar al inicio, o sea, al inicio, me las pueden preguntar al final, no se preocupen. Muchas gracias. Ya, sigamos nomás, José. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito sobre como una representación rápida del electrocardiograma y cómo se superpone con el ciclo cardíaco, ¿cierto? Y a la izquierda tenemos la representación gráfica del corazón con los distintos nodos que hay y que terminan transmitiendo el impulso eléctrico, y la representación electrocardiográfica de eso, ¿ya? Primero, lo primero sería la onda P, ¿cierto? Que representa la despolarización de la aurícula, ¿cierto? En respuesta a la activación de esto de aquí, que es el nodo sinusal,
que es donde nace el impulso eléctrico y se transmite a través del corazón, desde arriba hacia abajo. Y eso se representa por la onda P, que es la llamada acá, ¿ya? Luego de la despolarización vendría la contracción auricular. Primero se despolariza, luego se contrae. Luego de la onda P viene el intervalo PR, que ahí la idea es que se represente como lo que comprende ese espacio, ¿cierto? Desde P hasta R. Y es un fenómeno que tiene que ver con el retraso que genera esto de aquí, que es el nódulo atrioventricular, de la transmisión eléctrica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Debido a que la sinapsis que ocurre en los miocardiocitos es por sinapsis eléctrica, debería ser casi instantánea. Entonces, en teoría, debería contraerse todo el corazón de una. Nace el impulso eléctrico aquí y debería contraerse todo. Pero la gracia es que este nodo retrasa el impulso eléctrico para que primero se contraigan las aurículas y la sangre vaya de aurícula a ventrículo, y para que el ventrículo tenga tiempo para llenarse y luego el ventrículo libera la sangre hacia las arterias. Entonces eso está representado por este intervalo, el retraso que genera el nodo para que pueda haber un llenado del ventrículo y que el ventrículo luego entregue la sangre y no sea todo al mismo tiempo. Luego viene el complejo QRS, que es como la estrella del electrocardiograma, que es la despolarización propia de los ventrículos, cuando ya llega el impulso eléctrico y les permite contraerse, que es lo que permite que la sangre se vaya por las arterias. Luego de esto viene el segmento ST, ¿cierto? Desde S hacia T. O sea, este pedacito de aquí, lo que está en rojo, que es el comienzo de la repolarización ventricular. O sea, el ventrículo se despolarizó, ya se contrajo y empieza a repolarizarse, es decir, vuelve a su voltaje normal, que está representado finalmente por esta onda T. Esta vueltita hacia arriba, ¿cierto? Parecida a la onda T, que es la repolarización ventricular, cuando ya vuelve a su voltaje, cuando se vuelve a distender, ¿cierto? A relajarse. No sé si les queda alguna duda con esto. ¿No? Ya. Era muy, muy cortito, como para que tengan una interpretación más o menos como de qué representa cada cosa en el ciclo, sobre todo con la manera en que se transmite el impulso como desde arriba hacia abajo. Ahora vamos a hablar un poquito de ruidos cardíacos, ¿cierto? Hay diversos ruidos. Lo más importante es que encerrar aquí en rojito es el primero y el segundo, ¿ya? El primero es el más notorio, es el más intenso, más grave, más prolongado, y representa el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Por qué representa el cierre? Porque cuando nos referimos a un ruido, son las vibraciones que genera el músculo cardíaco a partir del cierre de las válvulas. Es decir, tenemos las válvulas abiertas, se cierra, y eso genera como una vibración en el músculo cardíaco, y eso es lo que uno interpreta clínicamente como un ruido, ¿ya? Entonces, el primer ruido sería el cierre de las válvulas atrioventriculares, es decir, cuando la aurícula ya le entregó toda la sangre al ventrículo, cuando el ventrículo ya está llenito, ¿ya? Y es el primer ruido, ¿cierto? Más intenso, más grave, y es el más largo. Luego, el segundo ruido es el cierre de las válvulas semilunares, es decir, cuando el ventrículo ya tiró toda su sangre hacia la arteria y se cierran las válvulas semilunares. Es más cortito, es más débil y agudo, pero igual se siente, es notorio. Hay un tercer ruido que no está siempre, pero puede ser fisiológico, sobre todo en personas más jóvenes, y que está representado por el llenado rápido. Es decir, la primera etapa del llenado ventricular, ¿cierto? Y está la representación, es decir, el significado que tiene, es la contracción de las paredes ventriculares después de su distensión, como por este llenado bien rápido de sangre que tiene, como que se distiende, y luego como lo compensa, se contrae un poco, y ese sería el tercer ruido, que no está presente siempre, pero puede ser fisiológico. En adultos mayores puede indicar algún tipo de patología. Y si hay un cuarto ruido, siempre es patológico, ¿ya? Por lo que entiendo, si es que están presentes los cuatro, hay un ruido de galope. Eso puede orientar a algún tipo de patología asociada a los ruidos cardíacos. Y ahora una representación gráfica de estos ruidos, ¿cierto? Tenemos el primer ruido aquí en rojito, el segundo acá, voy a explicar por qué son dos, y el tercero aquí, si es que está presente o no. Entonces, tenemos el primer ruido con el cierre de las válvulas atrioventriculares, es decir, va a cerrar las válvulas atrioventriculares y va a empezar a contraerse el ventrículo para llevar la sangre hacia la circulación general y hacia la circulación pulmonar. O sea, es decir, empieza la sístole. Termina la sístole y se cierran las válvulas semilunares y empieza el segundo ruido. ¿Por qué hay dos? Porque en teoría se supone que la válvula aórtica se cierra antes que la válvula pulmonar. Entonces se podrían describir como el segundo ruido como
desglosado en dos. Pero según yo no es tan, no sé, Pipe, ¿qué opinas? No sé si es tan importante como que sepan que son como dos en O sea, uno. yo creo que fisiológicamente es importante. En la clínica, Claro, nadie en la vida te va a decir que, o sea, si te dice que escuchó el R2 desdoblado, está mintiendo. claro, entonces lo importante es que la representación gráfica es así porque una, la válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar, pero se describe como un ruido. Entonces entre R1 y R2 está la sístole. Y entre R2 y R1 del siguiente ciclo está la diástole. ¿Ya? Por eso aparece diástole acá, diástole acá. Lo que ocurre entre medio de los dos ruidos, sístole. Eso. Ahora vamos a hablar un poco sobre las alteraciones que puede haber en el funcionamiento de las válvulas, y hay dos principales alteraciones. Tenemos la estenosis por un lado, que es cuando las válvulas no abren bien, ¿ya? Acá tenemos una válvula aórtica, ¿cierto? Normal, que está cerradita, todo bien, abierta, todo bien, y una válvula aórtica que está con estenosis, que acá cerrada no hay problema, pero cuando se abre, queda con ese espacio muy pequeño. Es decir, no logra abrirse bien como la cantidad que debería abrirse. Y la otra alteración que podemos encontrar es la disfunción o insuficiencia, que es cuando la válvula no cierra bien, ¿ya? Acá abajo tenemos una válvula aórtica normal, ¿cierto? Que está cerradita, ni un problema. Pero cuando la válvula aórtica, tenemos una válvula aórtica con insuficiencia o con disfunción, la válvula no logra cerrar bien, deja un espacio. Entonces la sangre se devuelve hacia el ventrículo. Eso es lo que genera que no haya un buen cierre. Y ambas situaciones van a generar un flujo turbulento de sangre, y eso se interpreta clínicamente como soplo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Y esto es más que nada como ejemplos que habían en su TCP, que creo que igual son buenos para entender un poco más cómo funcionan. Y los soplos se dividen de distintas formas, pero la principal es si son sistólicos o diastólicos, ¿ya? Dentro de los soplos sistólicos pues, podemos mencionar un par, son ejemplos nomás. Primero sería la regurgitación mitral o tricuspidia, ¿ya? Se ve aquí, este ejemplo, donde se genera flujo retrógrado desde los ventrículos hacia las aurículas porque no se cierra bien la válvula mitral, ¿ya? O la válvula tricuspide. Otro ejemplo de soplo sistólico sería la estenosis aórtica pulmonar, es decir, no se abre bien aquí la válvula aórtica, por ejemplo, y hay sangre que a la sangre le cuesta pasar del ventrículo a la aorta, y eso también genera un flujo turbulento y un soplo en consecuencia. Y dentro de los diastólicos, en su TCP solo mencionan la regurgitación aórtica, ¿cierto? Que es cuando eh, la válvula aórtica no cierra bien, entonces va a haber un flujo retrógrado desde la aorta hacia el ventrículo. Y otro ejemplo que está, por ejemplo, en esta imagen, es la estenosis mitral, que cuando la válvula mitral también no se logra abrir bien, entonces la aurícula, al llevar la sangre hacia el ventrículo, le cuesta y genera este flujo medio turbulento que también se te representa como un soplo. Eso. Si tienen alguna duda, díganme, no me interrúmpame. Ahora vamos a hablar sobre pulsos venosos, ¿cierto? Que es como un fenómeno que puede generarse. Y hay dos factores principales que ayudan a provocarlo. El primero es respecto al ciclo respiratorio, ¿ok? Aquí en la imagen tenemos un diagrama de una persona que primero inspira y luego expira, ¿ya? Lo importante acá va a ser la inspiración. ¿Por qué? Porque cuando entra aire, baja el diafragma, ¿ya? Y al bajar el diafragma, va a disminuir la presión torácica y va a aumentar la abdominal, ¿cierto? Porque tenemos como esta cuestión que divide, si baja, vamos a tener más espacio, ¿ya? En la inspiración es al revés. En la expiración sube el diafragma y aumenta la presión torácica y disminuye la abdominal. Entonces acá tenemos dos gráficos que nos muestran la presión torácica y acá abajo la presión yugular, como un ejemplo nomás. Entonces, tenemos a alguien que está sin nada y acá empieza a inspirar y empieza a bajar la presión torácica porque baja el diafragma y empieza a bajar la presión. Al mismo tiempo que baja la presión torácica, empieza a bajar la presión yugular. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? Que la inspiración genera dos cosas. Primero, que baja la presión de las venas torácicas y aumenta el retorno venoso desde la cabeza a extremidades superiores. ¿Por qué aumenta el retorno venoso? Porque al bajar la presión de las venas con la inspiración, va a favorecer, va a haber un mayor gradiente de presiones desde el lado arterial hacia el lado venoso. Entonces va a haber más fuerza para que la sangre se vaya del lado arterial al venoso, lo que aumenta el retorno venoso.
Y también va a generar que aumente la presión en las venas abdominales, ¿cierto? Como se da aquí. Y disminución del retorno venoso desde las extremidades inferiores y el abdomen. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión en esa zona, lo que va a hacer que aumente, esto sería el revés, aumentaría en el abdomen. Entonces va a haber una mayor presión en las venas, haciendo que haya menos diferencia de presión entre el lado arterial y el lado venoso. Entonces va a haber menos gradiente y menos flujo hacia el lado venoso, disminuyendo el retorno venoso. No sé si les queda alguna duda respecto a eso. No, ya. ¿Lo podrías repetir de nuevo? Que no me quedó tan claro. Ya. Mira, con la inspiración baja el diafragma. Y eso genera que el tórax disminuye su presión. ¿Ya? Y cuando disminuye la presión del tórax, disminuye la presión de las venas del tórax. Acá un ejemplo es la vena yugular. Inspiración, baja la presión del tórax. Inspiración, baja la presión yugular. Al bajar la presión yugular, vamos a tener, o la presión venosa de ese territorio, va a haber una mayor diferencia de presiones entre el lado arterial y el lado venoso. Por ejemplo, si la presión del lado arterial anterior era 10, por ejemplo, entonces va a haber una mayor diferencia de presiones en el lado venoso. Y eso va a aumentar el retorno venoso. ¿Ya? Y al aumentar el retorno venoso, va a ser más probable que ocurra un pulso venoso, porque vamos a tener más sangre pasando por ahí. Y eso puede palparse, por ejemplo, en la yugular. No sé si quedó claro ahí. Ah, ya, ahí me quedó mejor. Gracias. ¿Ya? Y un segundo factor que puede ayudar a que se generen pulsos venosos es lo denominado como bomba muscular. Y un ejemplo que aparece acá en el gráfico, acá tenemos la presión venosa, y acá el tiempo. Primero tenemos una persona que está paradita, ¿cierto? Tiene acá una presión de 100, y cuando va caminando empieza a bajar la presión. Empieza a bajar. Y acá se sienta y, y vuelve a aumentar la presión. ¿Por qué pasa eso? Porque la contracción muscular, por ejemplo, hacer ejercicio, genera que la sangre empiece a moverse y empieza a activarse todo el sistema. Y eso genera que la presión venosa disminuya para aumentar el retorno de los músculos más rápido. Entonces va a disminuir la presión venosa para que haya un mayor retorno venoso, como expliqué en el primer punto, y eso va a generar que pueda haber con mayor facilidad un pulso venoso. ¿Ok? Entonces, activación muscular, baja la presión venosa, aumenta el retorno venoso por la diferencia de presiones, ¿ya? Va a haber una mayor diferencia de presión entre el lado arterial y el lado venoso, y eso permite que pueda haber un pulso venoso con eso. Ahora vamos a hablar un poco sobre los cambios de presión que ocurren en los ventrículos, el derecho y el izquierdo, y cómo influye la diferencia de presiones que genera la sístole, ¿ya? Acá lo importante es que dividamos el esquema en dos. Primero el ventrículo derecho, aquí, y luego el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene esta forma como cónica, ¿ya? Y cuando se contrae, las paredes se traen como fuelle, que es esto de aquí, ¿ya? Que se supone que es como para avivar el fuego, qué sé yo. Entonces, se contraen así las paredes, así, ¿ya? Así se traen. Y eso genera una presión de 25 milímetros de mercurio y una velocidad de 50 centímetros por segundo. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene otra forma, es mucho más grande, es mucho más como musculoso, pero es más circular, ¿ya? Y se contrae como pasta de dientes, como cuando uno la aprieta así, como todo va dentro, como de manera concéntrica. Y también se contrae de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, o sea, así y así, como la forma de poder estrujar lo más posible el ventrículo para que salga la sangre hacia la aorta. Y esto genera una presión mayor, de 120 milímetros de mercurio y una velocidad de 70 centímetros por segundo. Es solo entender cómo se contrae cada ventrículo por la forma que tiene y por las características musculares de su pared. Sin embargo, ¿cierto? El volumen de sangre y el gasto cardíaco de cada ventrículo es igual, ¿ya? Esta diferencia de contracción de la presión y la velocidad es básicamente porque el ventrículo izquierdo tiene que llevar la sangre a lugares mucho más lejanos y a muchos más lados. En cambio, el ventrículo derecho solo lo tiene que llevar a los pulmones. Por eso se genera esa diferencia de presión y velocidad, pero al final es la misma cantidad de sangre la que sale. Y por último, es un gráfico que resume un poco lo que hemos estado hablando, ¿ya? Que representa el ventrículo izquierdo en ciclo cardíaco, ¿ya? Es como un zoom al ventrículo izquierdo, que es loop, volumen, presión. Acá lo que me importa es que entendamos bien el gráfico de la izquierda,
Y acá lo de la derecha se lo dejo más que nada como para apoyarse, porque el gráfico se explica por sí solo, ¿ya? Esto es lo mismo que el pipe. Primero tenemos el llenado ventricular, ¿cierto? Después la contracción isovolumétrica, después la eyección ventricular, y por último la relajación isovolumétrica. Todo esto es el ventrículo izquierdo. Acá tenemos el volumen, ¿cierto? El volumen del ventrículo, cómo va variando el volumen en el ciclo cardíaco, y la presión. También cómo va variando la presión del ventrículo izquierdo a partir de los eventos del ciclo. Entonces, ¿cómo nos orientamos? Partimos, por convención, partimos acá, ¿ya? Cuando el ventrículo izquierdo está vacío y empieza a llenarse, es decir, el llenado ventricular. En teoría, el ventrículo izquierdo parte con 50 ml y se abre la válvula mitral por la diferencia de presiones que se generan con la aurícula izquierda, ¿ya? Porque ahí llegó recién la sangre a la aurícula izquierda y quiere pasar al ventrículo. Entonces se abre la válvula y se empieza a llenar el ventrículo. ¡Ay, chuta! Se empieza a llenar el ventrículo izquierdo. Y empieza a aumentar su volumen, pasa de 50 a 120 ml, ¿ya? Es decir, la aurícula izquierda le pasa 70 ml en la etapa de llenado. Y si se dan cuenta, acá de AVE tenemos es la parte del llenado rápido, ¿ya? Que es donde puede estar el tercer ruido si es que está presente. Y llegamos acá donde tenemos el volumen telediastólico o volumen diastólico final, que es el máximo volumen que va a tener el ventrículo antes de eyectarlo hacia las arterias, ¿ya? Y acá se cierra la válvula mitral, tenemos todas las válvulas cerradas como mencionó el Pipe, y empieza la segunda etapa que es la contracción isovolumétrica, ¿ya? Que es cuando el ventrículo ya recibió toda la sangre y quiere eyectarla hacia las arterias, entonces se aprieta, se contrae y empieza a aumentar la presión hasta que llega al punto en que supera la presión de la arteria y se abre la válvula aórtica, ¿ya? Y cuando se abre la válvula aórtica, como lo expliqué antes, empieza a aumentar la presión, en la tercera etapa, que es la eyección ventricular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está tan contraído el ventrículo izquierdo, genera tanta presión, que eso le gana, por decirlo así, a la disminución de presión que generaría el perder volumen. Porque si perdemos volumen, tenemos menos presión. Pero como se contrajo tanto, al principio le gana la presión al volumen. Y después, acá, le empieza a quedar tan poco volumen al ventrículo izquierdo que la presión no le queda otra que disminuir, ¿ya? Y cuando ya botó toda la sangre que tenía que pasarle a la aorta, se cierra la válvula aórtica. Y comienza la última etapa, ¿cierto? Que sería el comienzo de la diástole, que es la relajación isovolumétrica, cuando el ventrículo ya terminó de contraerse y empieza a agrandarse de nuevo, ¿cierto? Cuando empieza a relajarse. Y es el momento en que le empieza a entrar sangre a la aurícula para llenar de nuevo aquí, en el próximo ciclo, al ventrículo. Entonces, en esta última parte, empieza a entrar sangre a la aurícula para prepararse para aumentar la presión de la aurícula, para ganarle luego a la válvula atrioventricular, para que vuelva a entrar sangre al ventrículo. Y acá hay otro concepto, ¿cierto? Que es el volumen telesistólico, que podría estar aquí o podría estar aquí, de lo mismo, porque si se dan cuenta, en estos dos puntos bajamos la presión, pero no hay ninguna variación en volumen, que es el volumen sistólico final, es decir, el volumen del ventrículo izquierdo al final de la sístole, cuando ya entregó toda la sangre que podía entregar. Y si se dan cuenta, no es cero, es decir, el volumen no llega a cero, el ventrículo queda con un poco de sangre, que son estos 50 ml aproximadamente, que quedan como residuales, para recibir luego en el próximo ciclo la sangre que le entrega la aurícula y así seguir con los próximos ciclos. Entonces, esto se lee por convención, ¿cierto? Así, hacia arriba, vamos viendo cómo cambia la presión, el volumen, y esto de aquí es el volumen sistólico, ¿ya? Que lo vamos a explicar después, pero es básicamente cuando tenemos el volumen total del ventrículo, el volumen diastólico final, y entregó todo, llegamos al volumen sistólico final, y la diferencia entre estos dos es el volumen sistólico, es decir, lo que entregó el ventrículo en su sístole, ¿ya? Eso. Yo sé que este gráfico amenaza un poco a buenas y a primeras, pero si somos sistemáticos se puede entender sin tanta dificultad. No sé si tienen alguna duda con este gráfico por el momento.
Si les quedó claro o no. Ya bien. Y ahora lo último, son algunos conceptos que creo que ustedes no los vieron, o no sé si los vieron en otra clase quizá, que son cosas que hablé recién, ¿ya? Primero es el volumen sistólico o de eyección, que es la sangre que expulsa el ventrículo en cada latido. Cuando ya tiene toda la sangre, la expulsa. Eso es básicamente 70 ml, lo que se va hacia las arterias por cada eyección. Tenemos el volumen sistólico final, que como les mencioné, es el volumen que le queda al ventrículo después de haber expulsado la sangre hacia la arteria, como esta sangre residual que le queda al ventrículo. Tenemos el volumen diastólico final, que es la cantidad de sangre que tiene el ventrículo después de que la aurícula le entregara toda la sangre, es decir, antes de que el mismo ventrículo expulse la sangre, que son estos 110, 120 ml, cuando está como el barril lleno de sangre. Y por último, la fracción de eyección, que es un concepto importante para la clínica, porque debe ser mayor al 55% en alguien sano, que es el porcentaje de volumen diastólico final que el ventrículo expulsa hacia la aorta. Es decir, tenemos el ventrículo lleno y expulsamos. ¿Cuánto representa lo que expulsamos de lo que teníamos? Y en alguien sano debe ser un poquito más de la mitad. Es decir, si una persona expulsa menos de la mitad de lo que tenía, estamos hablando de alguien que su función ventricular está disminuida, ¿ya? Y que orienta alguna patología, hay que estudiar. Y bueno, esto es básicamente la fórmula, cómo se calcula cada uno. Que eso lo pueden revisar, no sé si dudo que le hagan hacer ejercicio, pero es solo para que lo tengan de referencia. Eso sería, no sé si tienen alguna duda, si les quedó claro o no. ¿Alguna cosa? ¿Pipe? Nada, pues parece que no hay duda, así es que hasta aquí llegaríamos. Pues si tienen, si se les, no sé, estudiando, les aparecen dudas, nos pueden hablar. No sé a dónde, a dónde le pueden hablar. A mí me pueden hablar o sea, les puedo dejar mi WhatsApp, si quieren se lo puedo mandar a la delegada después a través del Sí, José, no eso. sé. Ahí vemos cómo lo hacemos, si se les ocurren dudas o no les queda algo muy claro. Así que eso, pues que les vaya excelente la prueba.